Luna Nueva, por Stephanie Meyer. Capítulo 19. La carrera. Llegamos a tiempo de subir a nuestro vuelo por los pelos, y entonces comenzó la verdadera tortura. El avión haraganeaba ocioso en la pista, mientras los auxiliares de vuelo paseaban por el pasillo con toda tranquilidad, al tiempo que palmeaban las bolsas de los portaequipajes superiores para cerciorarse de que estaban bien sujetas. Los pilotos permanecían apoyados fuera de la cabina de mando y charlaban con ellos cuando pasaban. La mano de Alice me aferraba con fuerza por el hombro para tranquilizarme, mientras yo, devorada por la ansiedad, no dejaba de moverme en el asiento de un lado para otro. «Se va más deprisa volando que corriendo», me recordó en voz baja. Me limité a sentir una única vez sin dejar de moverme. Al final, el avión se alejó rodando muy despacio desde el punto de partida y comenzó a adquirir velocidad con una paulatina regularidad que luego me traería por la calle de la amargura. Esperaba disfrutar de un reposo cuando hubiéramos completado el despegue, pero mi impaciencia y mi frenesí no disminuyeron. Alice sacó el celular del respaldo del asiento de delante antes de que hubiéramos dejado de ascender y le dio la espalda a la azafata, quien la observó con desaprobación. Hubo algo en mi expresión que la disuadió de acercarse para protestar. Intenté dejar de escuchar lo que Alice le decía a Jasper entre susurros, porque no quería espiarla de nuevo, pero aún así oía algunas frases sueltas. «No estoy segura del todo, lo veo hacer cosas diferentes, continúa cambiando de parecer. Salir a matar a todo el que se ponga por delante, atacar a la guardia, alzar un carro por encima de la cabeza en la Plaza Mayor. En su mayoría son hechos que lo descubrirían. Él sabe que esa es la forma más rápida de obligarlos a reaccionar». «No, no puedes». Alice habló todavía más bajo, hasta que su voz resultó casi inaudible, a pesar de encontrarme a escasos centímetros de ella. Hice lo contrario a lo que me proponía y escuché con más interés. «Dile a Emmett que él tampoco». «Bueno, pues ve tras Emmett y Rosalie y haz que vuelvan». «Piénsalo, Jasper, si nos ve a cualquiera de nosotros, ¿qué crees que va a hacer?» Asintió con la cabeza. «Exactamente. Me parece que Bella es la única oportunidad, si es que hay alguna. Haré cuanto esté en mi mano, pero prepara a Carlyle, las posibilidades son escasas». Después se echó a reír y dijo con voz temblorosa: «He pensado en ello». «Sí, te lo prometo». Su voz se hizo más suplicante. «No me sigas, te lo juro, Jasper, de un modo u otro me las apañaré para salir de ahí. Te quiero». Colgó y se reclinó sobre el respaldo del asiento con los ojos cerrados. «Detesto mentirle», dijo. «Alice, cuéntamelo todo», le imploré. «No entiendo nada. ¿Por qué le has dicho a Jasper que detenga a Emmett? ¿Por qué no pueden venir en nuestra ayuda?» «Por dos motivos», susurró sin abrir los ojos. «A él solo le he explicado el primero. Nosotras podemos intentar detener a Edward por nuestra cuenta. Si Emmett lograra ponerle las manos encima, seríamos capaces de detenerlo el tiempo suficiente para convencerlo de que sigues viva. Pero entonces no podríamos acercarnos hasta él a hurtadillas, y si nos viera ir por él, se limitaría a actuar más deprisa. Arrojaría un carro contra un muro o algo así, y los Vulturis lo aplastarían. Ese es el segundo motivo, por supuesto, el que no le podía decir a Jasper. Bella, se produciría un enfrentamiento si ellos acudieran y los Vulturis mataran a Edward. Las cosas serían muy distintas si tuviéramos la más mínima oportunidad de ganar. Si nosotros cuatro fuéramos capaces de salvar a mi hermano por la vía de la fuerza, pero no es posible, Bella, y no puedo perder a Jasper de ese modo». Entendí por qué sus ojos imploraban que la entendiera. Estaba protegiendo a Jasper a nuestra costa y quizás también a la de Edward,
pero la comprendía y no pensé mal de ella. Asentí. «Una cosa», le pregunté. «¿No puede oírte Edward? ¿No se va a enterar de que sigo viva en cuanto escuche tus pensamientos y por tanto de que no tiene sentido seguir con esto?» En cualquier caso, no tenía sentido. No existía ninguna justificación. Seguía sin ser capaz de creer que Edward pudiera reaccionar de esa manera. No tenía ni pies ni cabeza. Recordé con dolorosa claridad aquel día en el sofá, mientras contemplábamos cómo Romeo y Julieta se mataban el uno al otro. «No estaba dispuesto a vivir sin ti», había afirmado como si eso fuera la conclusión más evidente del mundo, y sin embargo, en el bosque, al plantarme, había hablado con convicción cuando me hizo saber que no sentía nada por mí. «Puede, si es que está a la escucha», me explicó Alice. «Y además, lo creas o no, es posible mentir con el pensamiento. Si tú hubieras muerto y aún así yo quisiera detenerlo, estaría pensando con toda la intensidad posible, está viva, y él lo sabe». Enmudecí de frustración y me rechinaron los dientes. «No te hubiera puesto en peligro si existiera alguna forma de conseguirlo sin ti, Bella. Esto está muy mal por mi parte». «No seas tonta, mi persona es lo último por lo que debes preocuparte», sacudí la cabeza con impaciencia. «Explícame a qué te referías con lo de mentir a Jasper». Esbozó una sonrisa macabra. «Le prometí que me iría de la ciudad antes de que me mataran a mí también. Eso es algo que no puedo garantizar ni por asomo». Enarcó las cejas como si deseara que me tomara más en serio el peligro. «¿Quiénes son los Vulturis?», inquirí en un susurro. «¿Qué los hace muchísimos más peligrosos que Emmet, Jasper, Rosalie y tú?» Resultaba difícil concebir algo más aterrador que eso. Ella respiró hondo y luego, de repente, dirigió una oscura mirada por encima de mis hombros. Me giré a tiempo de ver cómo el hombre del asiento que había al otro lado del pasillo desviaba la vista. Parecía que nos hubiera estado escuchando de tapadillo. Tenía pinta de ser un hombre de negocios. Vestía traje oscuro y corbata grande y sostenía un portátil encima de las rodillas. Levantó la tapa del computador y se puso unos audífonos de forma ostensible mientras yo lo miraba con irritación. Me incliné más cerca de Alice, que pegó los labios a mis oídos mientras me contaba la historia en susurros. «Me sorprendió que reconocieras el nombre», admitió, «y que cuando anuncié que se había ido a Italia, comprendieras lo que significaba. Pensé que tendría que explicártelo. ¿Cuánto te contó Edward?» «Solo me dijo que se trataba de una familia antigua y poderosa, algo similar a la realeza, y que nadie los contrariaba a menos que quisiera morir», respondí en cuchicheos. «Has de entender», continuó, ahora hablaba más despacio y con mayor mesura, «que los Colem somos únicos en más sentidos de los que crees. Es anómalo que tantos de nosotros seamos capaces de vivir juntos y en paz. Ocurre otro tanto en la familia de Tanya, en el norte, y Carlyle conjetura que la abstinencia nos facilita un comportamiento civilizado y la formación de lazos basados en el amor en vez de en la supervivencia y la conveniencia. Incluso el pequeño aquelarre de James era inusualmente grande y ya viste con qué facilidad los abandonó Larant. Por regla general, viajamos solos o en parejas. La familia de Carlyle es la mayor que existe, hasta donde sabemos, con una única excepción, los Vulturis. En un principio eran 3, Aro, Cayo y Marco. «Los he visto en un cuadro del estudio de Carlyle», dije entre dientes. Alice asintió. «2 hembras se les unieron con el paso del tiempo, y los 5 constituyeron la familia. No estoy segura, pero sospecho que es la edad lo que les confiere esa habilidad para vivir juntos de forma pacífica.
Deben de tener los 3000 años bien cumplidos, o quizás sean sus dones los que les otorgan una tolerancia especial. Al igual que Edward y yo, Aro y Marco tienen talentos. Ella continuó antes de que le pudiera hacer pregunta alguna. O quizás sea su común amor al poder lo que los mantiene unidos. Realeza es una descripción acertada. Pero si son solo 5, la familia tiene 5 miembros, me corrigió. Pero eso no incluye a la guardia. Respiré hondo. Eso suena temible. Lo es, me aseguró. La última vez que tuve noticias, la guardia constaba de 9 miembros permanentes. Los demás son transitorios. La cosa cambia, y por si esto fuera poco, muchos de ellos también tienen dones formidables. A su lado, lo que yo hago parece un truco de salón. Los Vulturis los eligen por sus habilidades, físicas o de otro tipo. Abrí la boca para cerrarla después. Me iba pareciendo que no deseaba saber lo escasas que eran nuestras posibilidades. Alice volvió a sentir, como si hubiera adivinado exactamente lo que pasaba por mi cabeza. Ninguno de los 5 se mete en demasiados líos y nadie es tan estúpido para jugársela con ellos. Los Vulturis permanecen en su ciudad y la abandonan solo para atender las llamadas del deber. ¿Deber?, repetí con asombro. ¿No te contó Edward su cometido? No, dije mientras notaba la expresión de perplejidad de mi rostro. Alice miró una vez más por encima de mi hombro en dirección al hombre de negocios y volvió a rozarme la oreja con sus labios glaciales. No los llaman realeza sin un motivo, son la casta gobernante. Con el transcurso de los milenios, han asumido el papel de hacer cumplir nuestras reglas, lo que, de hecho, se traduce en el castigo de los transgresores. Llevan a cabo esa tarea inexorablemente. Me llevé tal impresión que los ojos se me salieron de las órbitas. ¿Hay reglas?, pregunté en un tono de voz tal vez demasiado alto. ¡Shh! ¿No debería habérmelo mencionado antes alguien?, susurré con ira. Quiero decir, yo quería ser una de ustedes. ¿No tendría que haberme explicado a alguien lo de las reglas? Alice se rió entre dientes al ver mi reacción. No son complicadas, Bella. El kit de la cuestión se reduce a única restricción, y si te detienes a pensarlo, probablemente tú misma la averiguarás. Lo hice. No, ni idea. Alice sacudió la cabeza decepcionada. Quizás es demasiado obvio. Debemos mantener en secreto nuestra existencia. Ah, repuse entre dientes. Era obvio. Tiene sentido, y la mayoría de nosotros no necesitamos vigilancia, prosiguió. Pero al cabo de unos pocos siglos, alguno se aburre o simplemente enloquece. Los Vulturis toman cartas en el asunto antes de que eso los comprometa a ellos o al resto de nosotros. De modo que Edward planea desacatar abiertamente esa norma en su propia ciudad, el lugar cuyo dominio ostentan en secreto desde hace 3000 años, desde los tiempos de los etruscos. Se muestran tan protectores con su ciudad que ni siquiera permiten cazar dentro de sus muros. Volterra debe ser el lugar más seguro del mundo, por lo menos en lo que a ataques de vampiros se refiere. Pero dijiste que no salían, entonces, ¿cómo se alimentan? No salen, les traen el sustento del exterior, a veces desde lugares bastante lejanos. Eso mantiene distraída a la guardia cuando no está aniquilando disidentes o protegiendo Volterra de cualquier tipo de publicidad o de situaciones como esta, como la de Edward, concluí su frase. Ahora resultaba sorprendentemente fácil decir su nombre.
No estaba segura de dónde radicaba la diferencia. Tal vez se debía a que en realidad no había planeado vivir mucho tiempo sin verlo si llegábamos tarde y todo lo demás. Me confortaba saber que tendría una salida fácil. «Dudo que se les haya planteado nunca una situación similar a esta», murmuró Alice disgustada. «No hay muchos vampiros suicidas». Se me escapó de los labios un sonido muy contenido, pero ella pareció percatarse de que era un grito de dolor. Me pasó su brazo delgado pero firme por encima de los hombros. «Haremos cuanto podamos, Bella. Esto todavía no ha terminado». «Todavía no». Dejé que me consolara, aunque sabía que nuestras posibilidades eran mínimas. «Además, los Vulturis vendrán por nosotras si armamos líos». Alice se quedó rígida. «Lo dices como si fuera algo positivo». Me encogí de hombros. «Alto ahí, Bella, o de lo contrario, damos media vuelta en el aeropuerto de Nueva York y regresamos a Forks». «¿Qué?» «Tú sabes perfectamente a qué me refiero. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que regreses con Charlie si llegamos tarde para salvar a Edward. Y no quiero que me des ningún problema. ¿Lo comprendes?» «Claro, Alice». Se dejó caer hacia atrás levemente para poder mirarme. «Nada de problemas». «Palabra de Boy Scout», contesté entre dientes. Puso los ojos en blanco. «Ahora déjame que me concentre. Voy a intentar ver qué trama». Aunque no retiró el brazo de mis hombros, dejó caer la cabeza sobre el respaldo para luego cerrar los ojos. Apretó un lado del rostro con la mano libre al tiempo que se frotaba las sienes con las yemas de los dedos. La contemplé fascinada durante mucho tiempo. Al final acabó quedándose totalmente inmóvil. Su rostro parecía un busto de piedra. Transcurrieron los minutos y hubiera pensado que se había quedado dormida de no haberla conocida mejor. No me atreví a interrumpirla para preguntar qué estaba sucediendo. Deseé tener un tema seguro sobre el que cavilar. No podía permitirme el lujo de especular con los horrores que teníamos por delante, o, para ser más concreta, la posibilidad de fracasar, a menos que quisiera ponerme a dar gritos. Tampoco podía anticipar nada. Quizá pudiera salvar a Edward de algún modo si tenía mucha suerte, pero no era tan tonta como para creer que podría estar con él después de haberlo salvado. Yo no era diferente ni más especial de lo que lo había sido con anterioridad, así que no había ninguna razón nueva por la que ahora me quisiera, aunque verlo para perderlo otra vez... Reprimí la tristeza. Ese era el precio que debía pagar para salvarlo, y lo pagaría. Pusieron una película y mi vecino se puso los auriculares. Miraba de vez en cuando las figuras que se movían por la pequeña pantalla, pero ni siquiera fui capaz de discernir si era una de miedo o una romántica. El avión comenzó a descender rumbo a la ciudad de Nueva York, después de lo que me pareció una eternidad. Alice permanecía sumida en su trance. Me puse nerviosa y estiré una mano para tocarla, solo para retirarla otra vez. Ese movimiento se repitió una docena de veces antes de que el avión efectuara un aterrizaje movidito. «Alice», la llamé al fin. «Alice, tenemos que irnos». Le toqué el brazo. Abrió los ojos con suma lentitud y durante unos instantes sacudió la cabeza de un lado a otro. «¿Alguna novedad?», pregunté en voz baja, consciente de que el hombre que tenía al otro lado estaba a la escucha. «No exactamente», cuchicheó en voz tan baja que apenas la lograba escuchar. «Se encuentra más cerca. Ha decidido la forma en que va a plantear su petición». Tuvimos que apresurarnos para no perder el transbordo, pero eso nos vino bien, mejor que si nos hubiéramos visto obligadas a esperar. Alice cerró los ojos y se hundió en el mismo sopor, igual que antes, en cuanto estuvimos en el aire.
Aguardé con toda la paciencia posible. Cuando se hizo de noche, descorrí el store para mirar la monótona oscuridad del exterior, que no era mucho más agradable que el hueco cubierto de la ventana. Me sentía muy agradecida por haber tenido tantos meses de práctica a la hora de controlar mis pensamientos, en vez de detenerme en las aterradoras posibilidades del futuro a las que, no importaba lo que dijera Alice, no pretendía sobrevivir. Me concentré en problemas de menor calado, como qué iba a decirle a Charlie a mi vuelta. Era una cuestión lo bastante espinosa como para ocupar varias horas. ¿Y a Jacob? Había prometido esperarme, pero ahora ¿seguía vigente esa promesa? ¿Acabaría tirada en casa, sola en Forks, sin nadie a mi alrededor? Quizá no quería sobrevivir, pasara lo que pasara. Unos segundos después, Alice me sacudió el hombro. No me había dado cuenta de que me había dormido. «Bella», susurró con la voz un poco más alta de la cuenta, para un avión a oscuras repleto de humanos dormidos. No estaba desorientada, no había permanecido traspuesta durante mucho tiempo. ¿Algo va mal? Los ojos de Alice, a la tenue luz de la lámpara de lectura encendida en la parte posterior de nuestra fila. No, por ahora todo va bien. Han estado deliberando, pero han decidido responderle que no. ¿Los Vulturis?, musité todavía un poco alelada. Por supuesto, Bella, mantengo el contacto. Ahora se lo van a decir. Cuéntame. Un auxiliar de vuelo acudió de puntillas por el pasillo hacia nosotras. ¿Desean una almohada, señoras? El tono bajo de su pregunta constituía una reprimenda por el volumen relativamente alto de nuestra conversación. No, gracias. Alice lo embelesó con una sonrisa radiante e increíblemente afectuosa. La expresión del hombre fue de aturdimiento mientras daba la vuelta y regresaba a su puesto con paso poco firme. Cuéntame, musité hablando casi para mí. Se han interesado por él, me susurró al oído. Creen que su don puede resultarles útil. Les van a ofrecer un lugar entre ellos. ¿Y qué va a contestar? Aún no lo he visto, pero apostaría que el lenguaje va a ser subido de tono. Volvió a esbozar otra gran sonrisa. Esta es la primera noticia buena, el primer respiro. Están intrigados y en verdad no desean acabar con él. Aro va a emplear el término despilfarro. Quizá eso lo obligue a ser creativo. Cuanto más tiempo invierta en hacer planes, mejor para nosotras. Aquello no bastó para hacerme concebir esperanzas ni compartir el evidente respiro de Alice. Seguía habiendo muchas probabilidades de que llegáramos tarde, y si no conseguía traspasar los muros de la ciudad de los Vulturis, no podría impedir que Alice me arrastrara de vuelta a casa. ¿Alice? ¿Qué? Estoy desconcertada. ¿Cómo es que hoy lo ves con tanta claridad y, sin embargo, en otras ocasiones vislumbras cosas borrosas, hechos que luego no suceden? Cuando la vi entrecerrar los ojos, me pregunté si adivinaba en qué estaba pensando. Lo veo claro porque se trata de algo inmediato, cercano, y estoy realmente concentrada. Las cosas lejanas que vienen por su propia cuenta son simples atisbos, tenues posibilidades, además de que veo a mi gente con más facilidad que a los humanos. Con Edward es incluso más fácil, ya que estoy en sintonía con él. En ocasiones me ves, le recordé. Meneó la cabeza. No con la misma claridad. Suspiré. ¿Cuánto me habría gustado que hubieras acertado conmigo? Al principio, cuando tuviste visiones sobre mí, incluso antes de conocernos... ¿Qué quieres decir? Me viste convertida en una de ustedes, repuse articulando para que me leyera los labios. Ahora suspiró ella.
Era posible en aquel tiempo. En aquel tiempo, repetí. La verdad, Bella, vaciló y luego pareció hacer una elección. Te seré sincera. Creo que todo esto ha ido más allá de lo ridículo. Estoy considerando si debería limitarme a transformarte por mi cuenta. Me quedé helada de la impresión y la miré fijamente. Mi mente opuso una resistencia inmediata a sus palabras. No podía permitirme el lujo de albergar ese tipo de esperanza si luego cambiaba de parecer. ¿Te he asustado?, inquirió con sorpresa. Creí que eso era lo que querías. Y lo quiero, repuse con voz entrecortada. Alice, hazlo ahora. Podría ayudarte mucho y no te retrasaría. Muérdeme. Chitón, me avisó. El auxiliar volvía a mirar en nuestra dirección. Intenta ser razonable, susurró. No tenemos tiempo suficiente. Mañana debemos entrar en Volterra y tú estarías retorciéndote de dolor durante días. Hizo una mueca. Y creo que el resto del pasaje no reaccionaría bien. Me mordí el labio. Cambiarás de opinión si no lo haces ahora. No, torció el gesto con expresión desventurada. No creo que cambie de opinión. Él se enfurecerá, pero ¿qué puede hacer al respecto? Mi corazón latió más deprisa. Nada de nada. Se rió quedamente y volvió a suspirar. Depositas mucha fe en mí, Bella. No estoy segura de poder. Lo más probable es que acabara matándote. Me arriesgaré. Eres un bicho muy raro, incluso para ser humana. Gracias. Bueno, de todos modos, esto es pura hipótesis. Antes debemos sobrevivir al día de mañana. Tienes razón. Al menos tenía algo a lo que aferrarme si lo lográbamos. Si Alice cumplía su promesa y no me mataba, Edward podía correr todo lo que quisiera en busca de distracciones, ya que entonces lo podría seguir. No iba a dejarle distraerse. Quizá no quisiera distracciones cuando yo fuera hermosa y fuerte. Vuelve a dormirte, me animó ella. Te despertaré en cuanto haya novedades. Vale, refunfuñé, persuadida de que retomar el sueño era ahora una batalla perdida. Alice recogió las piernas sobre el asiento y las abarcó con los brazos para luego apoyar la cabeza encima de las rodillas. Se balanceó delante y atrás mientras se concentraba. Recliné la cabeza sobre el asiento mientras la observaba y lo siguiente que supe fue que ella corría de golpe al store para evitar la entrada de la tenue luminosidad del cielo oriental. ¿Qué ha pasado?, pregunté entre dientes. Le han comunicado la negativa, contestó en voz baja. Noté que había desaparecido el entusiasmo de su voz. Las palabras se me agolparon en la garganta a causa del pánico. ¿Qué va a hacer? Al principio todo era caótico. Yo atisbaba detalles, pero él cambiaba de planes con demasiada rapidez. ¿Qué clase de planes?, le urgí. Hubo un mal momento cuando decidió ir de casa, susurró. Me miró y al leer en mi rostro que no la comprendía, agregó. En la ciudad. Le ha faltado poco. Cambió de idea en el último momento. No ha querido decepcionar a Carlyle, musité. No lo quería defraudar en el último momento. Probablemente, coincidió ella. ¿Vamos a tener tiempo? Se produjo un cambio en la presión de la cabina mientras hablaba y el avión se inclinó hacia abajo. Eso espero, quizás sí, a condición de que persevere en su última decisión. ¿Y cuál es? Ha optado por elegir lo sencillo. Va a limitarse a caminar por las calles a la luz del sol. Caminar por las calles a la luz del sol. Eso era todo.
Bastaría. Me consumía el recuerdo de la imagen de Edward en el prado, con la piel deslumbrante y refulgente y como si estuviera hecha de 1.000.000 de facetas diamantinas. Los Vulturis no lo iban a permitir, no si querían que su ciudad siguiera pasando desapercibida. Contemplé el tenue resplandor gris que entraba por las ventanas abiertas. «Vamos a llegar demasiado tarde», susurré, aterrada, con un nudo en la garganta. Ella negó con la cabeza. Ahora mismo se ha decantado por lo melodramático. Desea tener la máxima audiencia posible, por lo que elegirá la Plaza Mayor, debajo de la Torre del Reloj. Allí los muros son altos. Va a tener que esperar a que el sol esté en su cenit. Entonces, ¿tenemos de plazo hasta mediodía? Si hay suerte y no cambia de opinión. El comandante se dirigió al pasaje por el interfono para anunciar primero en francés y luego en inglés el inminente aterrizaje. Se oyó un tintineo y las luces del pasillo parpadearon para indicar que nos abrocháramos los cinturones de seguridad. ¿A qué distancia está Volterra de Florencia? Eso depende de lo deprisa que se conduzca. ¿Vela? Sí, me estudió con la mirada. ¿Piensas oponerte mucho a que robemos un buen carro? Un Porsche reluciente de color amarillo chirrió al frenar a pocos centímetros de donde yo paseaba. La palabra turbo, garabateada en letra cursiva, ocupaba la parte posterior del deportivo. En la atestada acera del aeropuerto, todo el mundo, además de mí, se giró para mirarlo. ¡Rápido, Vela!, gritó Alice con impaciencia por la ventana abierta del asiento del copiloto. Corrí hacia la puerta y la abrí de un tirón sin poder evitar la sensación de que ocultaba el rostro bajo una media negra. ¡Dios!, me quejé. ¿No podías haber robado otro carro menos llamativo, Alice? El interior era todo de cuero negro y las ventanas tenían cristales tintados. Dentro me sentía segura, como si fuera de noche. Alice ya se había puesto a zigzaguear a toda pastilla por el denso tráfico del aeropuerto y se deslizaba por los minúsculos espacios que había entre los vehículos, de tal modo que me encogí y busqué a tientas el cinturón de mi asiento. La pregunta importante, me corrigió, es si podía haber robado un carro más rápido. Y creo que no, tuve suerte. Va a ser un verdadero consuelo en el próximo control de carretera, seguro. Gorjeó una carcajada y dijo: confía en mí, Vela. Si alguien establece un control de carretera, lo hará después de que pasemos nosotras. Entonces le dio más gas al carro, como si eso demostrara que tenía razón. Probablemente debería haber contemplado por el cristal de la ventana primero la ciudad de Florencia y luego el paisaje de la Toscana, que pasaban ante mis ojos desdibujados por la velocidad. Este era mi primer viaje a cualquier sitio, y quizá también el último, pero la conducción de Alice me llenó de pánico a pesar de que sabía que era una persona fiable al volante. Además, la ansiedad me atormentó en cuanto empecé a divisar las colinas y los pueblos amurallados tan semejantes a castillos desde la distancia. ¿Ves alguna cosa más? ¿Hay algún evento?, murmuró Alice. ¿Un festival o algo por el estilo? Las calles están llenas de gente y banderas rojas. ¿Qué día es hoy? No estaba del todo segura. ¿No estamos a día 19? Menuda ironía, es el día de San Marcos. ¿Y eso qué significa? Se rió entre dientes. La ciudad celebra un festejo todos los años. Según afirma la leyenda, un misionero cristiano, el padre Marcos, de hecho es el Marcos de los Vulturis,
expulsó a todos los vampiros de Volterra hace 1500 años. La historia asegura que sufrió martirio en Rumania, hasta donde había viajado para seguir combatiendo el flagelo del vampirismo. Por supuesto, todo es una tontería. Nunca salió de la ciudad, pero de ahí es de donde proceden algunas supersticiones, tales como las cruces y los dientes de ajo. El padre Marcos las empleó con éxito y deben funcionar porque los vampiros no han vuelto a perturbar a Volterra. Esbozó una sonrisa sardónica. Se ha convertido en la fiesta de la ciudad y un acto de reconocimiento al cuerpo de policía. Al fin y al cabo, Volterra es una ciudad sorprendentemente segura y la policía se anota al tanto. Comprendía a qué se refería al emplear la palabra ironía. No les va a hacer mucha gracia que Edward la arme el día de San Marcos, ¿verdad? Alice sacudió la cabeza con expresión desalentadora. No, actuarán muy deprisa. Desvié la vista mientras intentaba evitar que mis dientes perforaran la piel de mi labio inferior. Empezar a sangrar en ese momento no era la mejor idea. ¿Sigue planeando actuar a mediodía?, comprobé. Sí, ha decidido esperar y ellos lo están esperando a él. Dime qué he de hacer. Ella no apartó la vista de las curvas de la carretera. La aguja del velocímetro estaba a punto de tocar el extremo derecho del indicador de velocidad. No tienes que hacer nada, solo debe verte antes de caminar bajo la luz, y tiene que verte a ti antes que a mí. ¿Y cómo conseguiremos que salga bien? Un pequeño carro rojo que iba adelante pareció ir marcha atrás cuando Alice lo adelantó zumbando. Voy a acercarte lo máximo posible, luego vas a tener que correr en la dirección que te indique. Asentí. Procura no tropezar, añadió. Hoy no tenemos tiempo para una conmoción cerebral. Gemí. Arruinarlo todo, destruir el mundo en un momento de torpeza, suponía sería muy propio de mí. El sol continuaba encaramándose a lo alto del cielo mientras Alice le echaba una carrera. Brillaba demasiado y me entró pánico de que, después de todo, no sintiera la necesidad de esperar a mediodía. Allí, informó de pronto Alice mientras señalaba una ciudad encastillada en lo alto del cerro más cercano. Mientras la miraba, sentí la primera punzada de un miedo diferente. Desde el día anterior por la mañana, se me antojaba que había transcurrido una semana por lo menos. Cuando Alice pronunció su nombre al pie de las escaleras, solo había sentido una clase de temor. Pero ahora, mientras contemplaba sus antiguos muros de color siena y las torres que coronaban la cima del empinado cerro, me sentí traspasada por otro tipo de pavor más egoísta y personal. Había supuesto que la ciudad sería muy bonita, pero me dejó totalmente aterrorizada. Volterra, anunció Alice con voz monocorde y fría.